3, 2, 1, 0. Música, libros, cine, televisión, cómics y más. El laboratorio, logrando la fórmula perfecta, donde todo puede pasar. El laboratorio presenta. Ya la vi y te la platico. Vamos a introducir en este perfil psicológico. Vamos a hacer algo diferente. Y vamos a analizar un perfil brillante. Un perfil maniático, pero terrorífico. Psicópata, sociópata, pero inquietante. Un perfil psicológico bastante adictivo como para seguirle los pasos. Vamos a hablar de un personaje bastante divertido, villano totalmente, destructor totalmente, pero hay algo innegable que es su registro y marca, su risa. Algo así, depende de la versión que tú veas, es lo que vamos a hablar de él y su película, es que vamos a comentar. Sí, vamos a hablar del mundo entre la realidad y la locura, de la dimensión entre lo normal y cuerdo y lo anormal y el limbo, cuando traspasas más allá de la cordialidad, de la sensatez, de la razón. ¿Qué hay más allá en el limbo? ¿Qué hay más allá de lo cuerdo o de la locura? Joker, una película de la que vamos a hablar en este perfil psicológico de el famoso Guasón, Comodín o Arthur Fleck de la película Joker. Acompáñame en este viaje en la nave entre la razón y la no razón, entre la locura y lo que es cuerdo, entre lo que es real para ti y lo que no es real para mí. Aquí en el perfil psicológico del Joker, al mismo tiempo mezclemos Ya te la vi y te la platico. Joker, conocida en otros países como Hispanoamérica como El Guasón, Comodín en España, es una película de suspenso psicológica estadounidense creada en el 2019 y dirigida y producida por Todd Phillips, quien también tuvo un coescritor que fue Scott Silver. La película, basada en el personaje de DC Comics, está protagonizada por Joaquin Phoenix como el Joker y nos da una historia alternativa del personaje. Recordemos por qué es alternativa, debido a que el Guasón pertenece a la editorial DC Comics. Es un villano total de Batman. Siempre es la antítesis del héroe. El villano con el héroe. El villano detrás de la captura del héroe, de la destrucción del héroe. Recordemos que hay muchas versiones del Joker, dado en los cómics, dado en las películas y dado en diferentes medios, también radiales. Y esta es una alternativa. Esta es creada por Todd Phillips. Es un Joker que va a diferenciar al de los cómics y al de otras películas como Dark Knight. Pero si tú decides que es el mismo o no, lo vamos a decidir aquí. Pero este Joker es alternativo. Es un Joker que crea una historia alternativa en una Gotham alternativa a la que conoces. La historia relata a un Arthur Fleck, el Joker, un comediante mentalmente enfermo y empobrecido que la sociedad no tiene en cuenta, cuya historia de abuso hace que se convierta en un criminal nihilista. La historia de Arthur Fleck es una persona que está enferma, es una persona que tiene una desconexión de la realidad, que actúa para las personas de una manera anormal y diferente. Para las personas, según el punto de vista razonable, él es un desahuciado de la sociedad que actúa bajo algo llamado locura. Pero realmente, ¿quién es el que está loco? ¿Aquel que está enfermo o el que no está enfermo y tiene juicios contra el enfermo? ¿Quién es el loco? Quien no está enfermo pero comete actos estando sano o cuerdo que radica en locura, o quien posee una enfermedad y actúa bajo ella. ¿Quién realmente tiene la locura en potencia? ¿El sano a veces o el enfermo a veces? La conducta nihilista es cuando una persona no le da importancia a su vida, entiende que su vida no vale nada y que nació sin un valor, sin un peso, sin un origen, sin nada que aportar. Es decir, es una persona cuya vida no sirve o no vale para nada según su propio pensamiento, según su propia mentalidad y o psicosis o psiquis.
Arthur es responsable del cuidado de su madre enferma. Sueña con su propio espectáculo de stand-up comedy. Arthur vemos su realidad es de una madre enferma. Arthur está trastornado pero a la vez preocupado por su madre, pues su madre es lo único que tiene, pues su padre lo abandonó. Y su madre, digamos que es el hilo conector de la realidad y que se desconecte de ella. Él ama mucho a su madre, pero al su madre posiblemente desaparecer. ¿Y por qué digo posiblemente? Porque más adelante voy a coordinar cosas que hagan ver que a lo mejor Arthur sí tuvo razón o a lo mejor nunca la tuvo. Pero esto es importante porque Arthur Fleck tenía esa conexión todavía al mundo real llamado su madre, alguien que le dio el amor que nunca recibió, el amor materno más no paterno que siempre deseó. Su madre era el ancla entre la realidad y lo no real. Recordemos que Arthur ya viene con una enfermedad, con una conducta nihilista. De hecho, en la película él mismo tiene un letrero que dice que él está enfermo, pero la gente se burla de él porque su rostro, sus actitudes y su comportamiento expresa el malestar mental, malestar psicológico y psiquiátrico que conlleva este ser humano, una lucha entre lograr estabilizar su enfermedad y no. Recordemos que tiene una risa nerviosa, un tic nervioso que hace que se ría hacia o delante de las personas incontrolablemente. Las personas creen que él lo hace de burla y lo tachan de enfermo o anormal, pero realmente es algo nervioso, algo incontrolable, que su cerebro manda órdenes nerviosas a través de diferentes sobrecargas de las neuronas. Las sinapsis neuronales son sobrecargas y estas sobrecargas van directamente al músculo de la expresión facial, haciendo por obligación que Arthur quiera reírse aunque estuviera llorando. Es inexpresivo en una forma y adaptativo y expresivo en otra. Pues cuando tú crees que llora, está también riendo, y cuando tú crees que está riendo, realmente está riendo, pero bajo una conducta nerviosa, dirigida e incontrolada por su propio cerebro. Por tanto, la gente cree que es alguien raro, un bicho raro de la sociedad, pero es una enfermedad que él no puede controlar y lo hace una amenaza psiquiátricamente potencial ante el mundo real. Arthur sueña con un espectáculo de stand comedy. Es un stand comedy, es cuando una persona se para frente a un escenario donde hay mucho público y hace chistes. El stand comedy mayormente es de comedia, pero también hay stand comedy de historias reales. Son muy pocos stand comedy que son de diferente a la comedia, pero regularmente los stand comedy son mayormente para hacer parodias que hagan reír o tipo comedia que hagan reír al público, a un público que va solamente a ver a esa persona con talento. Arthur cree que es un actor que tiene talento para poder hacer reír a las personas. Sin embargo, dentro de él lleva su lucha psiquiátrica o psicológica y espiritual, no cayendo en la locura para él, pero al mismo tiempo creyendo que su talento puede llevarlo lejos sin darse cuenta de que su propia enfermedad lo hace ver espejismos, que más adelante te comentaré el por qué esos espejismos y hasta qué punto Arthur Fleck cree que puede ser famoso y hasta dónde su fama mezclada con la locura lo puede llevar simplemente por el deseo de ser alguien más en la vida. Pero la situación para él no es favorable. Tanto su condición mental como su oficio lo hacen blanco de frecuentes agresiones en Ciudad Gótica. Ciudad sumida en una profunda tensión social. La ciudad gótica que vemos aquí es la misma ciudad gótica de Batman, pero es una ciudad gótica alterna creada para Arthur Fleck. Una ciudad gótica en donde Arthur Fleck es quien maneja la historia. La historia se basa en él, pero los personajes que aparezcan venidos de Gótica están en su mundo. Es decir, personajes de Batman que aparezcan en Ciudad Gótica, de Joker, no son sencillamente de el Batman que tú conoces como el de los cómics o el de las películas. Es un Batman, si es que existiera, de la historia de Arthur Fleck. Es un Bruce Wayne que se desarrolla en la historia de nuestro querido Joker. Aquí Ciudad Gótica es una ciudad profundamente ocupada, que no tiene tiempo para nada, y Joker en esta sociedad no encaja, pues su propia enfermedad hace que él mismo se aparte, o peor aún,
lo aparten y lo excluyan como alguien no sano y apto para convivir entre los humanos normales, entre comillas, que viven en Ciudad Gótica. Arthur Fleck es atacado en el metro por 3 jóvenes ebrios, alias borracho, pero esta vez decide ser el victimario. Arthur se hace la víctima no porque quiere, sino para lograr otros objetivos más allá de quererse la víctima. Recordemos que Arthur no está conectado totalmente a la cordura, pero también está conectado a la locura. ¿Por qué? Porque esto generaría la simpatía en los ciudadanos. Se hace la víctima, como les dije, al estar anclado un poco a la locura y estar anclado un poco a la realidad, él cree que dejándose golpear o dejándose hacer bullying va a crear lástima entre la sociedad. Pero una sociedad que no lo ve como vemos a cualquier persona normal en la vida, ¿se puede crear empatía con una persona con un trastorno mental siendo abusada por personas con cordura? ¿Quién es el loco aquí? ¿Los que hacen bullying o los que maltratan a alguien que está enfermo? ¿O el enfermo que se hace la víctima, sencillamente aprovechándose de su enfermedad? ¿Quién raya en la locura y quién es la víctima de la locura? Al ver el caos, se precipita el político Thomas Wayne, venerado por la madre de Fleck, anuncia su candidatura al alcalde. Recordemos que aquí hay un cliffhanger muy importante, y es que Thomas Wayne, que en este mundo alterno del Joker está vivo, y en este mundo alterno del Joker tiene a su hijo Bruce Wayne, alias Batman, pero aquí no lo es, sino que es un niño que está junto a su padre. Y el cliffhanger de esto es que Thomas Wayne, spoiler del bueno, es el padre de Arthur, que tuvo una aventura con la madre, la abandonó, nunca supo del hijo, y su propia madre, la madre de Arthur Fleck, la señora Fleck, fue quien crió a su hijo sola bajo la pobreza. Una madre totalmente despreciada, embarazada, que tiene que llevar adelante a su hijo. Una madre quizás un poquito también desquiciada. Se dice que la locura se hereda, pero a veces hay patrones que te llevan a ello. Puede ser genéticamente hablando o situacionalmente hablando. Y Thomas Wayne se convierte en el padre de Arthur, convirtiéndolo en este universo alternativo en el hermano o hermanastro o hermano o medio hermano de Bruce Wayne. Cuando la madre de Arthur va en busca de Thomas, este la desconoce y la aparta de su lado, obviamente creando un trastorno de Arthur, que ya nació así, creando un trastorno en su madre que se refleja en Arthur, que ésta le da y se ancla hacia él y él hacia ella, siendo la línea que está unida en un hilo fino entre la cordura y la locura de Arthur Fleck. Gracias a que se hizo la víctima en el atentado de los 3 jóvenes borrachos, Arthur Fleck es subestimado y mentalmente enfermo, ha ganado popularidad y su vida. Y en Ciudad Gótica da un giro radical, porque aquí se crea un Arthur que crea caos, crea controversia, crea guerra, crea bandas que van atacando la ciudad, que van un lado apoyando a Arthur, otro lado van creando vandalismo a diestra y siniestra. Y todo porque Arthur empezó a ganar popularidad entre buenos, malos y quizás no tan buenos ni tan malos. ¿Es Arthur alguien que crea una historia de él mismo en donde su mente le está jugando una broma? ¿O es realmente lo que está pasando en la vida de Arthur y es el día a día de él tratando de victimizarse, pero al mismo tiempo siendo el autor de los caos que crea? ¿Es Arthur consciente de que su mundo es real o sencillamente es una fantasía para poder estar en una nube y estar en un palacio donde su cristal es sencillamente el que él quiera reflejar? Eso me lo dices tú en la caja de comentarios. ¿Es realmente Joker la película una película real o es la película de Arthur Fleck donde él crea sus propias versiones de las cosas? Sassy Beth es la novia de Arthur, vecina de él, que supuestamente le hace el ánimo, le hace el coro, pero vemos que por momentos el personaje de Sassy Beth se comporta como si fuera real, pero al mismo tiempo se comporta como si fuera irreal. Se comporta como si fuera
alguien que sencillamente existe porque existe en la vida real, pero hay momentos en donde la novia de Arthur Fleck se nota como si existiera solamente para la creación o imaginación del propio Joker. Vemos la evolución de Arthur. Con el tiempo se pinta la cara, se pone como si fuera toda la cara roja hasta parte de la mejilla, se pinta totalmente como un payaso y empieza a desenfrenar la locura. Pues aquí su madre ya no se convierte en el ancla de Arthur, sino que Arthur deja salir por la violencia de la sociedad, por empuje de la sociedad, deja salir su propia locura y va al programa de Bill Murray, y allí le tienen una entrevista que no se sabe si es producida por la mente de Arthur o si realmente esto está pasando en la vida real. Y aquí el propio conductor libera más la psiquis de Arthur, su locura, y se convierte en un psicópata, sociópata total, y mata de un tiro en la cabeza al presentador sin ningún remordimiento, con sangre fría, sin nada que pensar, solamente saca su pistola y le dispara. Un psicópata, recordemos, que disfruta matar, busca formas de matar, instrumentos para matar, y lo vive, lo siente, sabe lo que está haciendo, pero eso es como si fuera un vicio que le carcome la sangre, que hasta que no se lleva la vida de esa persona, pues no está bien consigo mismo. Y un sociópata es aquel que no le importa a nadie. Es decir, tú puedes ser alguien importante e igual puedes ser alguien descartable. Un sociópata es aquel que no se relaciona con todo el mundo. Un sociópata es aquel que solamente se relaciona con quien les da el beneficio o quien le conviene. Un sociópata en potencia es una persona que crea un caos, pero al mismo tiempo le importa lo que ese caos se produzca, o es una persona que se victimiza para hacer que los demás le tomen lástima o pena. ¿Tú qué crees de Arthur? ¿Combina con las dos cosas, sociópata, psicópata, o es solamente un psicópata o es solamente un sociópata? Arthur Fleck es un personaje que al final desata el caos, pero lo arrestan. Al final lo vemos en una institución psiquiátrica, en donde aquí se nos da otro cliffhanger importante. No sabemos si lo que Arthur pasó en la película fue real o fue producto de su imaginación. No sabemos si el mundo de Arthur siempre, todo lo que pasó, todos los encuentros, tanto con los doctores en el hospital, como el vandalismo, como la agresión, como su novia, fue producto de una historia mental traumatizada y desequilibrada de Arthur, o si de realmente pasó. El único espectador aquí de eso eres tú. ¿Tú qué dices? ¿Fue real la película de Joker? ¿O fue sencillamente producción de la mente retorcida de un Arthur Fleck, alias Joker, alias Guasón, alias Comodín? En Arthur Fleck se resumen todos los elementos que llaman nuestra compasión como espectador. La pobreza, la enfermedad psiquiátrica sobre todo, familia disfuncional y un oficio noble aunque precario. Arthur Fleck es presentado como víctima de una sociedad inmisericordia, una sociedad que no perdona, que no tiene misericordia contra las personas que son diferentes a otras, no solamente mentalmente, sino muchas veces también físicamente, indolente, cruel y violenta. Ciudad Gótica es absolutamente hostil, es realmente terrible, una ciudad que no se compadece de nada ni de nadie, que solamente piensa en qué es y qué debe hacer normalmente. Todo lo que es anormal o todo lo que es y no es, sencillamente es repudiado y o rechazado. Es una sociedad enferma, pero la pregunta es la ciudad gótica en donde está Arthur Fleck la enferma? ¿O es Arthur que tiene la visión retorcida y enferma de ciudad gótica? ¿Tú qué me dices? Mientras, no se salvan ni los niños ni los adultos. La corrupción ha penetrado el sistema y así, aparentemente, ha construido al Joker. Es la misma ciudad gótica con su violencia, con su hostilidad, con su inmisericordia, con no tener misericordia, al ser indolente, cruel y sobre todo violenta, la que construyó al Joker, la que construyó y quien desató la locura en potencia de Arthur Fleck. Pero aquí yo pregunto, ¿es realmente ciudad gótica parte o es totalmente culpable de la creación del psicópata, asesino sociópata llamado Joker? La versión que ha creado Todd Phillips de Arthur Fleck es donde relata que este
ha sufrido una enfermedad psiquiátrica conocida como el síndrome de pseudobulbar o síndrome pseudobulbar o labilidad emocional causada por lesiones cerebrales. La enfermedad induce estados involuntarios de risa o de llanto, así como disartria, disfagia y disfonía. Disartria es aquella que desfigura la cara. La disfagia es la enfermedad que te impide tragar con normalidad los alimentos e incluso digerir los alimentos y tragarlo, y sobre todo tragarlo, y a veces hasta los líquidos no puedes hacer el uso del tragamiento normal, aunque sean líquidos. La disfagia evita también el paso del líquido, y la disfonía, que es la poca habilidad de hablar o que la voz se proyecte con normalidad. Estas enfermedades pertenecen al síndrome pseudobulbar o la habilidad emocional, que hace que Arthur Fleck se ría sin control. Hace que Arthur Fleck sufra todo lo que hemos dicho sin voluntad propia, sino involuntario. Cosa que tú y que yo vemos en la sociedad ahora a una persona así y lo tachamos de loco y hasta llamamos a la policía para que lo internen en cualquier lado. Pero no tenemos piedad o no investigamos si de verdad esa persona está enferma o está actuando bajo su propio criterio personal y consciente. Mientras la película evoluciona, notamos que Arthur Fleck está envuelto en un mundo fantástico, inducido por su imaginación, cuyas fabulaciones tienen un alto tenor narcisista. Arthur Fleck piensa que él tiene la razón y él la posee, por tanto se hace la víctima, pero también se vuelve el verdugo, cuyas fabulaciones tienen un alto precio. Al espectador, obviamente a ti y a mí, no nos queda de otra o no nos queda claro si realmente es algo fantasioso o si realmente está ocurriendo realmente. ¿Es producto de Fleck o es producto de una sociedad hostil? Eso déjamelo en comentarios. Es una película muy profunda que solamente tú me dirás cuál es lo real y cuál es lo irreal, qué es mentira y qué es verdad. Pero te pregunto ahora, ¿realmente el Joker fue víctima de aquellas injusticias? Si tú viste la película, respóndeme en la caja de comentarios, @laboratorio D, déjanos tus comentarios. Y si no la has visto, ve, descúbrela, disfrútala con tu familia o solo y respóndeme. ¿Es realmente Arthur Fleck una víctima de la sociedad de Ciudad Gótica? Pero para más INRI, el oficio de Fleck, que asume el nombre artístico de Joker. Joker significa clown o payaso en español. De inglés al español significa payaso. Y está asociado a las bromas, los engaños, los trucos y también a las peores pesadillas. Recordemos que hay películas como Pennywise, que es un payaso asesino. Si algo ha logrado el director Todd Phillips es darle protagonismo a esta elección vocacional del personaje a un nivel nunca antes visto. Todd Phillips ha logrado llevar lo que es todas las enfermedades psiquiátricas mentales, a la vez, al mismo tiempo, la enfermedad de Arthur a un nivel superior, a un nivel que si tú creíste haberlo visto todo, aquí realmente te das cuenta que has visto todo a nivel de una mente enferma y perturbada a nivel psiquiátrico. Al renegar de su rostro humano, Fleck se ha convertido en un sádico que quiere ver Roma arder y ser aplaudido por ello. Este Nerón sin imperio, que es obviamente algo increíble, es la precipitación del caos social, el reino de la locura, grito de la anarquía, de guerra total. Pero si miramos bien, este Joker anárquico no es verdaderamente político, pues en realidad ha nacido del matrimonio entre la antipolítica y medios de comunicación, alianza que genera monstruos perturbadores. Fleck no busca la redención o la reivindicación de una causa. Él no quiere salvar a nadie, ni actúa en nombre de un colectivo. Fleck es un narcisista egocentrista, solamente quiere crear caos sin importar el precio. Claro, siempre y cuando el caos sea provocado por él y no alcanzado hacia él. Él actúa en nombre propio. El protagonista de la danza de la muerte es un psicópata. Y aquí vamos a aclarar algo que mencioné. Tiene parte de sociópata, pero en un momento de la película más avanzado, desarrolla más la psicopatía y deja de ser un sociópata inicial a convertirse realmente en un psicópata. Por eso, en final de análisis psiquiátrico, ya deja de ser un sociópata y se convierte realmente en un perverso maquiavélico y desgraciado y frío psicópata.
El pasado del Joker dentro del universo ficcional de Batman es deliberadamente incierto. El Joker siempre miente sobre su historia. Esto se ve con claridad en la película del Caballero de la Noche, dirigida por Christopher Nolan, donde el Joker es interpretado por Heath Ledger. Todd Phillips conoce bien este contexto y se arriesga a convertir al Joker en la mera determinación de una causa. Lo reduciría a un estereotipo. O sea, realmente este Joker de Todd Phillips y el de Nolan son estereotipos sociales. El narrador no sabe más que el personaje, sino que sabe tanto como él. Nos hace copartícipes de lo que sucede a Fleck y de lo que imagina, sin que podamos distinguir con claridad una cosa de la otra. Esto es importante en la película del Joker, como te dije al inicio. Eres tú quien decide si lo que es real en Arthur Fleck y sus vivencias o si realmente es algo de la mente de Fleck. Tú y yo vamos y somos el Joker, pero tú y yo sabemos hasta qué punto tú sabes que está ocurriendo eso y hasta qué punto sabes que eso es totalmente creado, basado y producido por la mente esquizofrénica, por la mente psicópata de un asesino en potencia. Recordemos que el Joker tiene varias creaciones, varios inicios, desde caída en un estanque de ácido hasta la locura que creó Nolan en este Joker, hasta el de Todd Phillips, que sencillamente es un producto de una sociedad destruida, pero también de una infancia totalmente rota. ¿Es esta película una película irreverente? Asumiendo este discurso o todo lo que hemos dicho, todo indicaría que la maldad es socialmente construida. Esta visión romántica roussiciana, según la cual el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, ¿es verdaderamente irreverente la película? ¿Es verdaderamente irreverente la historia? ¿Esto no haría de la película un panfleto moralizante? ¿No sería algo que se ve en la vida real? Quizás sí, quizás no. Me parece que al haber algo irreverente estaría en la ironía humorística de los crímenes del Joker. La cuestión de si la sociedad ha inducido la locura del Joker no me parece tan significativa como la cuestión sobre cómo una deficiente lectura o cómo la política de la realidad le abre las puertas al caos. Recordemos que la política puede ser muy buena, pero también puede ser un elemento que puede llegar a la anarquía o simplemente al caos, no solamente en una sociedad, sino de manera mundial. No se puede decir que la película legítimamente es violenta o que promueva la violencia, pero al no condenarla y al no salvar a ningún personaje de la sospecha moral, legítimamente la cultura la ve como violenta, la ve como fuera de lo moral, o quizás la ve como algo real, como algo que ocurre o como algo que a lo mejor debe de pasar. La ve como una cultura de la antipolítica. El Joker de Todd Phillips. ¿Te gustó? ¿Cuál es tu percepción de la película? ¿Es realmente real lo que está ocurriendo o es producto de una mente perturbada? ¿Es producto de una mente psicópata, de una persona víctima de la sociedad, o quizás se aprovecha de eso para crear caos en la sociedad? No lo sé, pero tú dímelo en la caja de comentarios. Esto es Ya la vi y te la platico con un poquito de perfil psicológico de Arthur Fleck, alias el Joker, alias el Comodín, alias el Guasón. Nos vemos en una próxima entrega.